Transpersonal, esto es Transpersonal a través de 8:30 en vivo por Facebook, por YouTube, por Instagram y también saludando a toda la gente de Spotify y de todas las demás plataformas de podcast. Esta modalidad atemporal y el tema de hoy es Sufro para no cambiar. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional, gracias a Manuel Méndez en la producción del programa. Y hay imágenes al respecto de esta frase que la intención de hoy, si estarán de acuerdo conmigo o no, ya nos dirán ahorita Norma, Maika, Juanjo y ustedes mismos en el chat de Facebook. Llevarlo más allá es indispensable porque es un tema sumamente complicado. O sea, es bien difícil hablar de sufrimiento porque no es nada más lo que me duele, no es nada más eso con lo que no puedo. Sufrimiento son palabras mayores. O sea, en serio, está muy cabrón. Y hacemos una invitación a que cada quien se remonte a esos momentos de sufrimiento. ¿A qué le estábamos dando sentido? ¿Qué tipo de sentido cuando estábamos usando el sufrimiento, siendo usados por el sufrimiento? Y pues bueno, ahorita vamos a empezar a pelotear el tema. Sean bienvenidos y muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo quieren? ¿Por orden alfabético? ¿Por la J? ¿Por la M? Por la J. Por la J. Pues no sé, de repente se me viene a la idea el tema del sufrimiento hasta desde un lado religioso, ¿no? Porque en la religión católica que profesa la mayoría de este país, el sufrimiento está puesto como una manera de expiar tus culpas y de purificar tus pecados y de llevarte a otro lugar. Pero creo que nos quedamos nada más en el sufrir y no llegar a ningún lugar muchas veces, ¿no? Se convierte pues en un pretexto para seguir atorados y seguir resistiéndose a algo que es muy evidente y que nos deja en un lugar, aunque parezca contradictorio, pero nos deja en un lugar más cómodo, ¿no? El seguir sufriendo. Ahora, tendríamos, creo, como que especificar, o no sé si es cosa mía que necesito hacerlo, que de pronto cuando hablamos de pretextos, de justificaciones y de todas estas palabras, no es como un juicio de, lo estás agarrando de pretexto, sino porque sabemos que efectivamente es un pretexto para cuando ya no nos queremos mover de una situación o para cuando no podemos, ¿no? Norma, Maika, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, yo creo que dentro de esta parte del sufrimiento muchas veces ni siquiera es visto como tal. Y creo que es como lo principal, ¿no? Tanto por lo que dice Juanjo de esta parte de la iglesia, del sufrimiento, el sacrificio, bueno, yo me acomodo o yo me aclimato como a la situación, dejo algunas cosas de lado que son importantes para mí, o tal vez ni siquiera me doy cuenta qué es lo que es importante para mí porque quiero estar tanto pues en muchos aspectos, ¿no? Tanto en el trabajo, en cierta situación familiar, en cierta situación de pareja también. Creo que lo podemos aterrizar en todos los aspectos de la vida de alguien y que muchas veces es el principal motivo, ¿no? De terapia, que no se dan cuenta que realmente, o no nos damos cuenta realmente de que no nos queremos mover y ponemos algo que está fuera, la responsabilidad fuera de la razón por la que yo no me estoy moviendo o por la que yo no quiero cambiar. Cuando Cuando estamos justo en ese jaloneo, ¿no? Claro. Pero ¿cómo describirías? O creo que es importante, Norma, pues, ¿qué podemos decir de la palabra sufrir, ¿no? O del término sufrimiento. Y justo estaba pensando en este asunto de querer es gozar, ¿no? Y amar es sufrir. Y entonces como el sufrimiento se vive justo como una experiencia súper intensa. Y hace rato tú decías, ¿no? Como más bien parece que es el sufrimiento el que está actuando a través de mí y no yo con el sufrimiento, ¿no? O yo no estoy haciendo algo en particular con el sufrimiento.
Y creo que por un lado tiene que ver con la naturalización que hemos hecho del sufrimiento a partir incluso de cuestiones católicas, como decía Juanjo, pero también en este sentido en el que a veces hasta como que está sabroso, ¿no? O sea, a veces este mismo sufrimiento, este darle vueltas a las cosas, a veces como que seduce, como que llama, como que guía. Pues por un lado, sí creo que está este asunto que dicen de la resistencia, ¿no? De usar el sufrimiento como resistencia, porque al final de cuentas, pues no me muevo, ¿no? Sigo teniendo la misma idea con esta concepción fija de la realidad, de lo que debería de ser, pero por el otro lado, también está este asunto, pues sí, como naturalizado, de que así es como se debe vivir cierta cosa, ¿no? Así es como se debe atravesar. O sea, por ejemplo, estaba yo pensando en los procesos de duelo, ¿no? A veces la gente fallece o termina algún ciclo y no tiene este asunto de sufrimiento para atravesar, ¿no? A lo mejor dolió, pero pues hasta ahí. Y al mismo tiempo se cuestiona como, ¿por qué no estoy sufriendo, no? Ah, caray, o sea, porque creo que tenemos esta onda naturalizada del sufrimiento, de pues entonces, si fue real, ¿no? En la canción, si de verdad fue amor, entonces tienes que sufrir. ¿No? Si no lo Sí, entonces no estuvo intenso, no fue real, tal vez ni estabas enamorado, ¿no? O sea, parece de repente que sufrimiento es sinónimo de esfuerzo, ¿no? Como de algo gracias a lo cual, y efectivamente sí, sí se consiguen cosas. Yo creo que si como la intención de hoy es, como siempre, llevar el tema más allá de cómo se pueda abordar comúnmente, en donde a veces simplemente se descalifica el sufrimiento, como si esa persona que lo descalifica no hubiera sufrido antes, por ejemplo, o no supiera lo difícil que es estar ahí, o a veces al contrario se le atribuyen hasta poderes al sufrimiento. Y la palabra realmente nos remonta a aquello que se soporta por debajo, por ejemplo. Si nos vamos como muy a las raíces, lo que se soporta o se tolera por debajo de algo. Y yo pienso también, aludiendo a las experiencias personales, cómo pudiera ser a veces como estar parado sobre la tapa de una coladera que es inminente, que va a salir volando porque lo que está dentro no puede quedarse más adentro. Y pareciera que el sufrimiento es todo esa inversión o gasto de energía que hacemos para aferrarnos a que no suceda, cuando claramente no lo voy a lograr. Y en algún momento aquello que está adentro tiene que revelarse de alguna manera, pero pareciera que ese contenido que estoy luchando para que no se revele fuera peor que el daño que yo puedo recibir en consecuencia aferrarme porque aquello no se destape. Es como todo lo que estoy dispuesto a poner en juego mío, dando por hecho que lo que pudiera venir es peor. Y sí sabemos que muchas veces lo hacemos porque no sabemos cómo lidiar con aquello que se pueda destapar si esa tapa sale volando. Pero justo lo que no alcanzamos a ver es que gracias a que eso suceda vamos a poder aprenderlo. Es que dudamos que durante el proceso yo vaya a tener la confianza o la disponibilidad o la disposición para aprender de lo que venga. Realmente podría decir como es que se sufre mucho sufriendo y generalmente viene esta idea de que pareciera que no has sufrido lo suficiente para que realmente veas que ya te tienes que quitar de ahí. Ese es realmente, yo creo, el sentido. Lo que propongo es verlo como parece que no te ha terminado de doler lo más que te puede doler lo que te está pasando para que ahora sí hasta por mero reflejo te quites de lo que te está sucediendo, ¿no? Digo, qué difícil como invitación a eso, ¿no? A adentrarnos, a dejarnos como fluir en ese, de que bueno, ahí está, estoy tapando la coladera, pero ya en el momento o estando ahí en la situación, creo que lo más fuerte es como sí decir, bueno, ahí viene el chingazo y lo voy a aceptar y voy a aprender de esto. Creo que es como el mayor, no sé si podría decirlo como reto o como también, ¿cómo me vas a decir que si sí me dejo si sí cambio esto que he estado haciendo durante tanto tiempo,
voy a aprender de esto y voy a crecer a partir de esto. Creo que sí, es válido y claro que sí, aprendes de ese sufrimiento, pero ¿qué hago cuando estoy en medio? Cuando estoy justo y estoy sintiendo que la coladera se está subiendo y que me va a aplastar. Creo que es la situación de muchos de nosotros, ¿no? Sí, y es que justo empezamos a hablarlo y pareciera que era como bien fácil no darte cuenta de que estás sufriendo a lo pendejo y darle la vuelta. Pues no, no es tan fácil, porque justo ese sufrimiento está tapando algo que a lo mejor es más difícil o no, no lo sabemos. Eh, yo de repente pienso si el sufrimiento de manera general o no siempre viene desde un punto de, sufrir, de algo doloroso, ¿no? Y que la persona se queda como agarrada en este dolor y ya sabes, lo estira como una persona que se queda pegada en un cable con corriente eléctrica y que no se puede despegar, pues sería muy fácil decirle suéltalo, ¿no? Pero hay algo, hay una fuerza que te deja ahí y hay algo que te está atrapando también en eso. Entonces, por ahí hay una frase, ¿no? Que dice, creo que se le atribuye a Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pues sí, suena bien, bien fácil, pero justo es que otra cosa está tapando eso, ¿no? Y suena muy como para compartir y para quedar bien y como para que se escucha muy bonito y como para que uno diga, ah, claro, Ya no quiero por sufrir. lo menos a través de una frase me doy cuenta que tengo una opción, ¿no? Pero realmente estamos hablando de cuando está la opción y me da miedo la opción, porque justo en esto de sufro para no cambiar, evidentemente las personas cuando estamos en ese momento crítico, realmente como la única alternativa que hay del otro lado es un trabajo que tengo que hacer yo, prefiero quedarme haciendo otro que también solo tengo que hacer yo, pero que va en detrimento mío. Es decir, con el sufrimiento claro que ganamos cosas. Ganamos no enfrentarnos a algo, conseguimos seguir evadiendo, conseguimos seguir defendiéndonos de algo, ¿no? ¿Eh? También obteniendo ganancias de eso. Yo me quedo Ujú. callada, no digo nada, me quedo callado, acepto tal o cual situación para seguir continuando en esta relación, en este trabajo, acepto, pero cómo me quejo, ¿verdad? De esto. Ya, Es, que- como la comodidad incómoda, ¿no? es como una dinámica, dinámica estática, ¿no? Porque no me muevo de donde estoy, pero al mismo tiempo estoy haciendo demasiado, por ejemplo. Norma, ¿ibas a decir algo? Sí, un poco como esta onda de cuando estás sufriendo y quejándote, también parece como que algo se libera, ¿no? O sea, en esta onda de la queja hay como, una onda ahí de liberación. Y creo que esto tiene que ver también con este mecanismo de tratar de evadir, ¿no? Entonces, cuando me quejo, ya no estoy hablando tanto de qué opciones tengo, que es lo que decíamos hace rato, sino más bien de cómo estoy padeciendo esta decisión que parece que no tiene más opción, ¿no? Y esto que decías, Juanjo, de estar agarrado de un cable y decirle a alguien como, pues suéltate, ¿no? O sea, la verdad es que sí, desde afuera se ve bien fácil, ¿no? Todos Se ve podemos bien fácil. explicar los temas de todo el mundo, pero cuando estamos inmiscuidos sí, en la misma dinámica, cuesta muchísimo trabajo. Y creo que cuesta mucho trabajo porque lo que está en juego aparentemente no es nada más como algo interno tuyo, sino más bien como tú, ¿no? O sea, llegamos a identificarnos tanto con una idea en particular que nos causa sufrimiento, que parece que si la sueltas, te sueltas a ti mismo, ¿no? Y eso pues da miedo, claro, o sea, ¿quién no va a estar aterrado de ver qué hay del otro lado del camino si del otro lado del camino ya no sé quién soy? Y ya Sí, no. es tener enfrente todo el universo de la incertidumbre y eso me remonta a que cuando podríamos reflexionar acerca de que realmente el sufrimiento, ¿quién sufre?
O sea, sufre la construcción que tengo de mí, es decir, sufre el ego, ¿no? Sufre aquello que es lo que realmente se está viendo amenazado ante lo que estoy viviendo. Sufre aquello que siempre está pugnando por no cambiar, porque digo, si lo vemos como para no cambiar, estamos hablando de una resistencia. Y quien resiste siempre es aquel que cree que sabe, que cree que tiene la fórmula para continuar con la misma dinámica, defendida, evadida y más allá de procesos fisiológicos, ¿no? O sea, es una cuestión de cómo lo vive cada uno con los temas que incluso de salud, con los temas sentimentales, con los temas cualquiera que involucre la esfera de la experiencia personal, en donde se supone que en la cual, si nos quedamos, evidentemente, pues como que no se tiene ningún hallazgo relevante. ¿No? Yo creo que es muy importante el sentido que cada uno tiene de su propio sufrimiento y de cómo tiene al mismo tiempo la posibilidad de reencontrarse, reconocerse. Hay frases que, aunque dichas de manera distinta, he descubierto en personas con las que trabajamos, por ejemplo, ya sea en la terapia o en talleres y en grupos. Es muy común que me mencionen cosas como, ahora que logré salir de ahí o que logré desamarrarme, me di cuenta que la opción estaba siempre más cerca de mí o tan cerca de mí que por eso no la alcanzaba a ver y que realmente era relativamente simple, era sencillo hacerlo. Había un gran mito del otro lado, pero necesitas estar ahí de pronto, ¿no? Es también como esto que dicen que las cosas que tú crees que no, con las cuales no vas a poder o que crees que te van a ser complicadas, hasta que son tu única opción, te das cuenta de que, pues al final sí se podía, pero tal vez necesitabas estarlo transitando, ¿no? Incluso creo que este salto, ¿no? O sea, la gente creo también piensa que tiene que dar este salto completamente seguro, ¿no? O sea, hasta que ya esté seguro de soltar, entonces ya salto. Y no funciona así, o sea, básicamente es muy complicado alcanzar a estar completamente seguro antes de soltarte de esto, ¿no? No hay forma. Primero tienes que estar del otro lado para saber que sí podías, ¿no? Pero, no sé, yo pienso como en salirme de mi casa, ¿no? No sé, los 25 años. Bueno, pero primero con trabajo estable, ¿no? Pero primero compro un departamento porque ¿para qué pago renta? Y luego, bueno, el departamento está muy caro, entonces mejor una renta que no sea tan cara, ¿no? Siempre va a haber como alguna implicación del otro lado y el asunto es que mientras estás padeciendo vivir en tu casa cuando ya eres un adulto y deberías estar tomando tus propias decisiones y te quejas además de eso, ¿no? De que en casa pues hay reglas que se tienen que seguir. Sin embargo, no te sueltas porque todavía no tienes seguro a dónde irte, ¿no? O sea, primero como hay que tener como una serie de parámetros ya con check para poder salir de ahí. Y creo que eso es muy complicado, ¿no? Creo que sí necesitas aventarte y una vez que ya estés afuera, pues inevitablemente vas a ver cómo solucionar las cosas. Y esto que decías, Jaime, de que la gente a veces menciona como, bueno, cuando ya salí de ahí, me di cuenta de que no era tan complicado. A mí me ha sucedido mucho este asunto como de, pues sí tenía miedo, pero aún así lo hice, ¿no? Y como si la ganancia estuviera en hacerlo sin miedo. Y creo que es al revés, ¿no? Creo que hay que ponerle atención a que tenía miedo y aún con todo y miedo, pues lo hice, ¿no? Con todo y miedo de desidentificarme de este con el que estoy identificado durante 30 años y que ya no sé qué hay, aún así, con ese miedo lo hice. Es Que como también, caer, perdón, en el entredicho de que valiente es el que no tiene miedo, ¿no? Y es como Exacto. donde el valiente es el que cabalga el miedo y ahí va, ¿no? Sí, Bueno, no es que así sea, es lo que así lo veo, pues. sí, 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 porque igual si no tienes miedo y lo haces, pues tampoco hay como mucho que hayas atravesado Pues, de tu pero situación, ¿no? además no era pedo entonces, ¿no? Maika. y que como quiera el miedo no se va a acabar después de también tomar el paso, ¿no? Como el reconocer esta parte de que aún después de que te mueves, continúa y vienen otro tipo de resistencias y otro tipo de decisiones que se tienen que tomar a las que me tengo que también
que ir como pues descubriendo también después de haber tomado ese movimiento, pero que el miedo realmente nunca, realmente no va a terminar, es una emoción como muy, muy humana, muy natural, y que si nos esperamos a tener miedo para podernos mover, pues nos vamos a mover muy despacio o no nos vamos a mover nunca. Ahora, creo que también hay que pensar como para qué moverse, ¿no? O sea, así como hay una ganancia en el Sí, movimiento, pues ¿qué habría del otro lado? Que me impulsara en todo caso a moverme. es que yo creo que hemos platicado ya en otros programas y que creo que ha atravesado ese mismo tema y llega también hasta aquí, que es el dejar de verse a uno mismo nada más en el centro del problema. Es como estoy sufriendo, pobre de mí, esto es que me pasó. Yo creo que en el momento en el que dejemos a un lado el ego y decía Jaime de eh, ver qué es lo que está sufriendo, a partir de ahí empezar a analizar y empezar a ver con un poco más de perspectiva y con otros puntos de vista lo que está sucediendo. Y ahí también entra lo que dice Norma. No estás sufriendo tanto. A lo mejor estás diciendo que sufres porque estás obteniendo cosas y porque estás ocultando y tapando algo que a lo mejor sí está cabrón. Pero como el sufrir está como pues bien visto y me apapachan porque sufro, pues entonces mejor así dejémoslo y sigamos con esta historia de que estoy sufriendo, ¿no? Es más, me la voy a creer y voy a sufrir porque hay que creérsela, ¿no? Ahorita que dices eso, Juanjo, es como me quedé en hacer a un lado al ego y me voy hacia, ok, es el ego el que está sufriendo o esa construcción mía con la cual estoy identificado, y por qué no permito que siga sufriendo y asumo una imagen distinta de quién soy también, ¿no? O sea, dejar a la parte que está sufriendo, porque creo que gracias a poder observarla, podría incluso darme cuenta de cómo lo estoy haciendo. O sea, tal vez suena muy poco digerible nada más de escucharlo así. A lo mejor ahorita me pueden ayudar a dibujarlo de una manera distinta, pero creo que se requiere, bueno, mucha gente logra esto gracias a una gran introspección, a la meditación, por ejemplo, porque ya estamos hablando de un encuentro con algo intangible, no solo de observarme a mí mismo y seguir en la neurosis de que así como lo estoy haciendo no me funciona, pero creo que se vale, ¿no? Este tipo de convertirme en un testigo de mí mismo. Sí, creo que esa es una ventaja que da la psicología transpersonal, por ejemplo, ¿no? O sea, como que en la psicología tradicional, si tú le hablas a alguien de como esta disociación que se puede hacer, ese alguien pues puede pensar como en esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso sí me ha pasado en consulta, cuando me dicen es que soy como tres personas diferentes y se asustan, ¿no? Y se sacan de onda porque no es fácil digerir que puede ser tres personas distintas de alguna manera, no Y sé. tú te sobas las manos, más bien dices, a ver, échamelas, vamos a ver quiénes son. ¿Con cuál empezamos? Sí, ¿no? Y entonces cuando descubren que pueden ser una en cada momento diferente, que en realidad hay esta capacidad de moverte de un lado a otro, que incluso no son tres, que tal vez en medio haya más, o sea, como esta riqueza del lo que tú puedes constituir, ¿no? De que no nada más eres una persona única e irrepetible y además con ciertas características que no pueden cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Porque entonces, ¿qué clase de persona eres? Creo que el que alcancen a distinguir esto en terapia es una ganancia así increíble, ¿no? O sea, porque entonces viene la posibilidad de ver, de disociar un poquito, ¿no? De tomar distancia, de generar ese espacio y darte cuenta de, ok, ¿por qué esta parte de mí, para no decirles esta persona diferente, ¿no? Ajá. Esta parte de mí está sufriendo, qué es lo que está en juego. Y entonces, ahora sí, a través de ese sufrimiento, generar un aprendizaje, porque no es nada más de que, ay, cuando sufres aprendes, ¿no? O también hay frasecillas por ahí como de se sufre, pero se aprende.
pues no nada más es como en automático, ¿no? Si hay un trabajo que se tiene que hacer y en este sentido el disociarte, el generar este espacio, el abrir el parámetro, te permite observar muchas cosas que generalmente pues no se harían, ¿no? O desde la psicología tradicional, pues no se harían. Exacto, y aún así estamos hablando de que aunque haya una parte que así lo sustenta, una parte clínica, precisamente no sirve de nada si no la vives, ¿no? Porque de pronto hasta hay gente que dice, no, mira, la explicación es que las neuronas espejo y qué tal, y que para X tema. Pero tú dices, sí, pero también te puedes poner a dar una cátedra, una conferencia de 2 horas de todo lo que sabes, de cómo lo entiendes, de cómo lo sustentas. Pero la verdad es que al final, la gente que está atrapada en un nudo de sufrimiento, entenderlo, yo creo que es un bajo porcentaje de utilidad, porque todos creo que aquí somos ejemplo por el trabajo que hacemos con la gente allá afuera desde nuestra trinchera y desde nuestra propia experiencia, de cómo el entendimiento de pronto sí le puede iluminar el rostro a una persona y le abre los ojos. Pero la pregunta que viene después es cómo lo hago. Y bueno, ya de ahí si pasamos al tema de te lo voy a decir, pues como que le estás quitando la oportunidad de que lo descubra y por eso es el acompañamiento, ¿no, Mike? Sí, que a fin de cuentas cuando ya hasta que lo vives es cuando puedes realmente sentirlo así a su totalidad, con todos los sentidos, con la experiencia, es lo que mayormente se hace, donde realmente se hace el aprendizaje, porque puedes entenderlo desde la parte acá mental o racional, que muchas personas también se enfocan mucho en eso, como es que ya lo entiendo, ya lo sé, pero sigo haciendo lo mismo y sigo quedándome en el mismo lugar y a lo mejor lo entiendo, pero todavía no es suficiente. Y sí, yo ya sé, o por ejemplo, de pronto estas pues personas que se encuentran en relaciones donde aceptan ciertas cosas y es bueno, ya sé que no me gusta, ya sé que no estoy incómoda, estoy sufriendo, pero me voy a quedar porque no me conviene moverme, ¿no? Hasta cierto punto, ahí estoy a gusto y que creo que mucha gente está. O incluso como quien está fungiendo como el terapeuta o el acompañante, ¿no? O sea, digo, desdibujando un poquito el que si tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra o un chamán o un alineador de chakras, no me importa. El hecho de que de pronto te erijas frente a la persona que está necesitando ser acompañada por ahí como el experto elevado que te voy a decir toda la información y te voy a explicar por qué te pasa lo que te pasa, creo que, pues bueno, si fuera un tumor, igual y, mira, lo entiendes, pero tampoco te está sirviendo para transitar la experiencia de la enfermedad que está manifestando tu cuerpo, Creo ¿no? que es una buena analogía, ¿no? O sea, porque saber que es un tumor no te funciona para quitártelo, ¿no? Para No. eliminarlo, o sea, creo que justo funciona en este sentido como, ok, entiendo que lo que está pasando no me está haciendo bien. Y, ¿no? O sea, ¿qué tan útil es entender desde esa lógica, ¿no? Desde la lógica como pues, más mental. Yo recuerdo que en mi proceso terapéutico, en mi propio proceso, hubo momentos en los que yo no entendía bien qué estaba pasando, pero sabía que algo se estaba moviendo, ¿no? Y si trataba de ponerlo en palabras, era todavía más complicado, no podía, ¿no? Y yo se lo mencionaba a mi terapeuta, o sea, no sé bien qué está pasando y a veces incluso me cuesta mucho trabajo porque uno está acostumbrado a primero entenderlo, luego A las así. explicaciones. Ajá, y luego ya cuando lo asimile, bueno, pues ya todo está ok, ¿no? Pero no funciona así en el mundo psíquico, ¿no? En el mundo psíquico las cuestiones se mueven de manera diferente. Entonces, tal vez la explicación, pues no está de más, ¿no? Pero tampoco va a ser por ahí la manera de atravesar este nudo emocional, ¿no? Pues nada más voy a saber por qué estoy sufriendo y seguir sufriendo. Es eso. Nada más que ahora eres un sufriente o un sufridor, no sé cómo se diga, que igual y sabe por qué, pero todavía no llega a esa parte como ese, no sé, lo diría como ese nervio espiritual, que es el que te va a hacer que como que te cuezas en tus propios jugos para que experimentes eso, ¿no? Ya metiendo un poquito como de que la alquimia y todo este rollo, Juanjo. Pero, pero yo pongo mucho en duda que el sufrimiento realmente te lleve a algún lugar,
Yo creo que lo que te lleva y lo que te transforma es el dolor. Que lo tomes, que lo estrujes, que te lo No, es ese el dolor el que te puede llevar a otra parte. Yo creo que el sufrimiento nada más es como quedarte pasmado en el dolor y jalarlo y hacerlo cada vez más largo, más largo, más largo y no atravesarlo. Creo que justo para poder romper este ciclo de sufrir y sufrir y sufrir, tienes que regresarte al dolor que te provocó ese sufrimiento y atravesarlo. Porque el sufrimiento no te va a dar nada, no te va a llevar a algún lugar. Es más, el sufrimiento te está dejando en el mismo lugar. A ningún lugar constructivo, pero de pronto Ajá, quedarte en el mismo lugar puede ser un gran logro para mucha gente, ¿no? O sea, sí, es un poco claro. como de claro que consigues cosas. Igual y me regreso con lo que dijiste y creo que sí, efectivamente el dolor es el que te mueve, pero a veces puede ser el dolor de verte sufriendo, ¿no? El- Podría ser como de puta, ya, o sea, ya me vi, ahora sí que ya me vi y ya hasta me ardió, ¿no? Ya es un o, dolor que es ardor. o el dolor que te provocó el sufrimiento, ¿no? Sí, pero al final, sí, a lo que te refieres es que el sufrimiento como concepto no bastas, ¿no? Sino que al final siempre Ujú. va a haber, en el chamanismo es el hermano dolor que te acompaña y va contigo en el sendero y cuando ya no es necesario se va. Y yo insisto en poner en duda esta parte del sufrimiento, eh, o sea, como no querer, como ciclo, porque si realmente estás sufriendo tanto, o sea, ¿qué sigues haciendo ahí? Ya te hubiera salido, ¿no? Entonces, por eso es que lo pongo en duda, porque no parece un sufrimiento pues, legítimo, perdón, no sé si se vaya a ofender a alguien que le diga que su sufrimiento es más una construcción de lo que su ego, en donde su ego se quiere quedar, ¿no? Pues probablemente. Lo que pasa es que creo que ay, no sé, mira, por ejemplo, esta semana me decía una persona en el consultorio, ¿no? Hablaba de qué tan harta estaba esta persona de un tema en específico y de cómo lo estaba sufriendo. Y en su relato mencionó por lo menos 3 veces que se dio cuenta de una cosa. Y decía, pero entonces después pasó esto, me hicieron esto y me volví a dar cuenta, pero no era de cosas distintas. Era de Y lo tres mismo. meses después entonces regresamos y tal y tal y tal, y entonces pasó esto y me volví a dar cuenta. O sea, como literal dándose cuenta 3 veces de lo mismo. Y evidentemente, ¿no? Había una posición de ya no aguanto más, recurrimos al análisis de un sueño. Y precisamente había una imagen en donde había una insistencia precisamente a estar pasando varias veces por el mismo lugar y pareciera que mientras más aparecían elementos dentro del sueño que le hacían notarlo, más se molestaba y más trataba de zafarse de cada circunstancia por la que pasaba. Entonces ya en la última, ¿no? Era como de, y encima de eso se aparecía fulana de tal y me volvía a decir lo mismo y ya hasta la amenazaba con agarrarla a cachetadas, por ejemplo, ¿no? Ya era como de, ya al último, ya quien me volvió a repetir lo mismo, ya hasta le dije, te callas o te doy de cachetadas. Pero era esa insistencia por volver a pasar por el mismo lugar después de estarme dando cuenta. Entonces creo que es un estado muy delicado, muy delicado porque, bueno, conseguimos cosas, claro, que sean destructivas muchas veces es distinto, ¿no? Pues no sé si destructivas, pero obtienes algo con lo que puedes seguir. Y ahorita recordé de una persona que estaba metida en estas relaciones donde ella era la tercera y se había convertido en un ciclo donde entre semana estaban muy contentos, pero fines de semana donde él se tenía que ir con su esposa, ella entraba en un tema de sufrimiento. Pero eso lo que le daba es que sufría el fin de semana y al principios de semana se volvía a reconciliar y entonces era un torrente de pasiones. Y ella obtenía eso de ahí, obtenía el sentirse como valorada entre semana a partir
de lo mucho que sufrimos el fin de semana, ¿no? Y realmente esa relación no cambió hasta, bueno, hasta, como lo decimos, hasta que se vio en el dolor de todo lo que había hecho, lo que había dejado y lo que había tenido que transformar a partir de darle a este ciclo una y otra vez. Pero sí, es justo eso, estás obteniendo algo, ¿no? Y ya no es el sufrimiento, o sea, el sufrimiento ya se queda como a un lado. ¿Qué Lo estás es así obteniendo? como si el sufrimiento fuera más como la chaqueta mental que me hago y el dolor que está más como en la parte física, sensorial, es la que el que pues realmente está como más ahí concentrado, ¿no? Y que esta parte de sufrir es Claro. como esto que me digo yo de lo que yo soy y lo que yo supuestamente quiero. O... De cómo el trabajo que me cuesta salir de aquí y cómo sufro porque a veces me cuento que no tengo otra opción, pero lo que pasa es que la que hay no le estoy queriendo, no le estoy pudiendo, no le estoy sabiendo cómo entrar, ¿no? ¿Norma? Sí, yo sí creo que en ese sentido el sufrimiento es legítimo, ¿no? O sea, que tenga o no buenas razones para hacer, y quién determinaría que son o no buenas razones, pero Ajá, en general sí creo que el sufrimiento pues es legítimo, se está sintiendo, se está atravesando, a lo mejor si es este dolor como prolongado, seguramente, bueno, más bien, si es una resistencia al cambio, ¿no? En lugar de ponerle atención a lo que me está doliendo, pongo atención a este sufrimiento, porque generalmente es como yo pienso que las cosas deberían de ser distintas, pero en ese sentido, pues sigue siendo legítimo, ¿no? Es algo que está ocurriéndole a la persona de todas maneras. Y por acá Edgar N. Cruz Muñoz, ¿no? Nos da como esta explicación respecto del sistema límbico y de que en realidad, pues sí hay una recompensa biológica al respecto, ¿no? Con una explicación neurológica y todo este asunto. Y creo que también es como válido, ¿no? Saberlo, reconocerlo y todo, ¿no? Pero de cualquier manera, el tener esta información tampoco es como tan útil para saber cómo le hacemos para cambiar, ¿no? O sea, No, yo creo que evidentemente no sobra tampoco, ¿no? sí, no, desde luego. Pero Y además es muy interesante porque era un poco lo que les decía al principio, está sabroso sufrir de vez en cuando. O sea, a veces terminas de regocijarte en tu miseria y como que dices, ah, ¿no? O sea, hay de, algo ahí que seduce. de pronto que creo que eso sirve para personas que hay perfiles que desde luego dicen, necesito saber si lo que me está pasando es normal o está entrando en una normalidad clínica o fisiológica. Y bueno, tal vez con eso se satisface una necesidad de saber en qué parte de la curva estoy, qué parte de la campana y de la gráfica. ¿No? Sin embargo, Y por luego también ejemplo, genera tranquilidad, ¿no? Estar como dentro de la campana, también como que genera su tranquilidad y tampoco exacto. está... Exacto, y hay gente que le satisface de pronto estar dentro del grupo que es candidato apto para tomar algo, ¿no? Igual y para tomar una pastilla o para cosas así. Es decir, formas sobran. Yo creo que un buen tip, si le podemos llamar así, es eh, nosotros tal vez como terapeutas, desde el trabajo que hace cada quien, sabemos que cuando llega una persona, bueno, así como una vez una mujer que sufría porque su hijo de 14 años medía 1,60 y entonces se habían roto todas sus esperanzas de que él fuera un gran hombre, ¿no? Porque ya sabía que no, ya le habían dicho que su proyección no era como llegar a más de 1,65 en aquel momento y la mujer llevaba años sufriendo por eso. Pero sabemos que como acompañantes en ese sentido, el trabajo jamás va a ir por el lado de no, pues es que no está bien que sufras por eso. O de, pues, ¿cómo es posible que estés sufriendo por eso? O de, si sufres por eso quiere decir que eres un esto o un otro. Y, y creo que el trabajo que puede hacer cada quien con sí mismo en su situación, en su circunstancia de sufrimiento, pues retomo un poquito el verme a mí mismo como primero tengo que, o sea, si entro en conflicto tan severo conmigo mismo, porque además de que sufro, soy un pendejo, soy una pendeja. Primero sería bueno hacer esta como disociación que decías, Norma, o como le llamaste, de primero tengo que darme cuenta de cómo estoy sufriendo y para qué estoy sufriendo
pero sobre todo en el cómo lo hago y porque así estoy logrando qué cosa, según el ego. O sea, creo que sí tiene que haber una validación, es necesaria, porque es como cuando las personas dicen, quiero soltar y quiero que me ayudes a soltar y quiero aprender a soltar. Pero primero necesito ver cómo estás agarrado y de dónde. Y saber para qué te estás agarrando, porque, porque tampoco es soltar a lo bruto. Hay que darnos cuenta primero de que me estoy aferrando a algo y de cómo tal vez ya hasta no estoy alcanzando a sentir el dolor. O de por qué si estoy sintiendo tanto dolor y avalarlo y decir, puta, con razón te duele tanto. Tantos años agarrado de una sola cosa, con razón ya no puedes más, con razón ya estás sufriendo, con razón ya te entablaste ahí, ¿no? Ya te pusiste en neutro, ya ni alcanzas a sentir lo que realmente cualquier otra persona podría estar sintiendo a ese nivel al que tú ya llegaste. Entonces, sí hay una connotación, hay un desprecio hacia el sufrimiento por parte de mucha gente y hay por otro lado algo que sí me permite, gracias a, por ahí decían en la publicación que hicimos para el programa de hoy, decían como que me sorprende lo que se puede conseguir con el sufrimiento, que es un poco como conseguir la lástima de los demás o algo así para no inventarle. Lo tengo por aquí Lo y, que digo, ¿no? ¿Con quién voy a platicar? ¿Qué voy a platicar? Si no estoy sufriendo y si estoy bien contenta, ¿qué le voy a platicar a los demás? Que a mis amigas, ya no vamos a quejarnos juntas. ajá, ajá. D.N. Hernández decía, me asombro de lo mucho que se consigue mostrando el sufrimiento. Dar lástima mueve mucho, por ejemplo. Y la verdad es que, pues generalmente cuando estamos instalados en eso, siempre va a haber algún personaje alrededor nuestro que nos avale eso, ¿no? O sea, si soy la persona que nunca consigue trabajo, que nunca tiene dinero, eh, como que siempre hay alguien que te haga el paro con el súper, o siempre hay alguien que te diga, sabes que siempre que vamos acá yo te pago. Siempre que se trate de esto, ya sabemos que tú pones menos. Si es cooperacha, yo pongo lo tuyo. Si ya vi que traes los zapatitos rotos, yo te los compro. Digo, testigos de diferentes situaciones así creo que hemos sido todos. Lo que pasa es que yo conozco que lleva 20 años no pudiendo con las cooperachas, por ejemplo, eh, y no me estoy refiriendo a una situación social del estilo de que el que es pobre es porque quiere, ¿eh? O sea, no para nada me estoy metiendo en ese terreno, porque estamos hablando de que hay gente que de pronto, pues, un veranito está en la playa, pero después regresa a la dinámica de que para las cooperachas siempre necesito que me pongan. Y si hay resistencia del entorno a seguir contribuyendo en ese, entonces entra en acción el sufrimiento. Pero incluso es Y interesante cómo en general se mantienen los dos lados, ¿no? O sea, hay algo, una fuerza por ahí externa que permite que esté el que necesita para la cooperacha y el que da para la cooperacha, ¿no? O sea, siempre se mantiene este asunto, de alguna manera llegan a este punto. Estaba leyendo, antier creo, un tuit que decía algo así como, mi mejor amiga acaba de perder el mejor trabajo, así la mejor oferta laboral que le han hecho en su vida y que seguramente le van a hacer, todo porque el novio no quiere que se vaya. Y decía, no sean un novio así jamás, porfa, ¿no? Y yo dije, bueno, la novia también se quedó, ¿no? O sea, no fue el no la amarró, no utilizó la fuerza física. También hubo del otro lado alguien que se quedó, que desde luego más adelante va a echar en cara que se quedó y que mientras ya está sufriendo haberse quedado, ¿no? O sea, como la dinámica, incluso que parece una dinámica personal, se va acomodando para que exista este otro soporte del otro lado, ¿no? O sea, este asunto de cuando sufres y alguien te apapacha, pues está el que sufre y el que apapacha, ¿no? O sea, sufrir solito tendrá sus ventajas, pero igual no sabe de la misma manera. Y creo que eso también es súper interesante tomarlo en cuenta, ¿no? Si alcanzo a verme y alcanzo a ver en qué circunstancias sufro y quién está ahí como para sostener desde abajo también, ¿no? Porque no nada más soy yo sosteniendo desde abajo, hay algo ahí que me sostiene desde abajo, puedo vislumbrar como mucho respecto de esta dinámica que estoy llevando, de cómo me relaciono con el mundo, ¿no? Más allá de dejar de sufrir o no en ese momento, mínimo ya vi cómo me estoy relacionando. Sí, ahorita que decías con esa bonita palabra que es el apapacho, tan nuestra, eh, pienso en lo importante que es incluso en una situación de sufrimiento, lo importante que es, yo diría así, incluso hasta
el apapacho en ciertos momentos, que no se confunda con el solapar. Pero yo, como les dije desde el principio del programa, yo sí me estoy remitiendo a momentos muy personales y por supuesto que hay un momento dentro de mi sufrimiento que me llevó a un extremo clínico espantoso. El verme entre la espada y la pared, literalmente, bueno, ya lo he platicado aquí, ¿no? A ver, ya te vas a quedar ciego después de 2 años de estar sufriendo con una cosa que no querías hacer, que era una cosa completamente emocional, ¿eh? Digo, hago la referencia clínica porque hasta allá llegan a veces estos asuntos del sufrimiento. Y pienso que sí hizo falta mucho apapacho, por ejemplo. Y a mí en su momento fueron dos médicas, las que una a base de papachos y la otra a base de chingadazos, conmigo no te va a funcionar lo que estás intentando hacer, porque yo te voy a decir lo que te está a punto de pasar y tú tomas la decisión. Y por otro lado, parece que estaban coordinadas, que yo creo que sí, porque eran amigas, porque había la parte que decía, pero mira, pero yo te entiendo y sé lo que se siente y el miedo, pero creo que es momento, mira, intérnate para que el tratamiento tal, ¿no? Y estaba el otro así como de que, no, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Yo puedo solo con esto, etcétera. Pero por otro lado, después del apapacho era bonito sentir que había esa contención y del otro extremo había quien decía, pues muy apapachado, pero es tu decisión y si quieres que te termine de llevar la chingada, por ejemplo, pues a mí no me importa, pero te puedo salvar si quieres, por ejemplo. ¿Cómo? Pues nada más con algo que yo puedo hacer como especialista contigo y tú solo deja de defenderte y deja de resistirte, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, tras la mirada que de repente podamos proyectar todos como terapeutas o como personas, que sabemos que también como terapeutas hay unos más apapachones, unos más duros. A mí de pronto mucha gente me dice por fuera, ¿no? Así como de, híjole, pero ¿quién va a soportar que le digan sus cosas tan de frente como las estás diciendo ahorita? Entonces siempre pongo el freno y digo, a ver, no te estoy dando terapia, ¿eh? O sea, en mi consultorio el trabajo terapéutico es una cosa y cuando estás hablando del sufrimiento en el programa o estás en una cuestión social, desde luego que se abordan los temas diferente cuando estás dando un mensaje y cuando se trata de decir si va a quedar ahí en el espacio navegando por Spotify, más vale que quede como catorrazo también, porque mucha gente también a través del podcast encuentra grandes estímulos de transformación. ¿No? Yo, Sí. sí, Fíjate que de esto que decías, Jaime, de que la gente dice, híjole, pues ¿quién va a tolerar que digas estas cosas así tan de frente? Selene dice como, qué bueno que Jaime no es mi terapeuta porque no me amenazaría con cachetadas, me las daría. A veces pienso que sufro por costumbre y más que sufrimiento, creo que el drama es parte de atraer lo que por capricho quiero. Aunque también puede ser que fui criada por la cultura televisa. Y Pues también, entonces Selene está como Demóstenes, el de Don Gato, ¿no? Que está, para mucha gente tal vez no tiene sentido la referencia porque no está en México, no es mexicana, pero creo que es una más sí, una caricatura donde es un grupo de gatitos y estaba, creo que sí era Demóstenes, o no me acuerdo cuál, que cualquier cosa que pasaba siempre decía, sufro, sufro. Entonces, de cualquier opinión o cualquier cosa, pues era, sufro, sufro. Entonces, era como un loop, ¿no? Ya era un tic que estaba todo el tiempo con sufro, 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 sufro. Sí, tal vez, bueno, gracias por el comentario. Tal vez cuando dices qué bueno que Jaime no es mi terapeuta, pues dependiendo que quieras. O sea, si quieres cachetadas, pues hay. No, o sea, depende cuál sea el objetivo, ¿no? Si lo que quiero es darme cuenta de cosas, no, no es cierto. O sea, siempre hay, o sea, habemos para todo, ¿no? Hay gente, no sé si a ustedes les ha sucedido, hay gente que a la par de ir, por ejemplo, en terapia conmigo, también van al psiquiatra. Hay gente que va incluso al psicólogo clínico y aparte va conmigo y de pronto puede llevar una relación en donde, a mí me pasó una vez que me dijeron, es que mi psicóloga me dijo que claro, como yo había sido maltratada, pues que por eso trato de la chingada ahorita a toda la gente. Entonces, creo que sí era pertinente en ese momento decirle, mira, vamos a verlo de otra forma, porque igual, y si te dice, pues claro, si te pasó esto, por eso te convertiste en esto, pues bueno, obviamente llegó hecha, ¿no? Diciendo, creo que ahora tengo la culpa de cómo soy. Ujú, ujú.
Sí, yo creo que sobre todo este comentario me hizo mucho sentido con esto que decías de, pues en terapia es diferente, ¿no? O sea, ahorita también podemos hablar de las cosas como de manera más frontales, digamos, pero el proceso terapéutico es pues todo un ritual que tiene un principio y un fin, con un respeto en ese momento, ¿no? Con ciertas, pues como con cierto protocolo que se sigue, ¿no? Incluso aun cuando tenemos pues esta formación transpersonal que no es tan clínica, de cualquier manera pues tiene como un espacio diferente, ¿no? Entonces, pues sí, a cachetadas tampoco agarra. Yo No, sé. o cero clínica, ¿no? Es que hay muchos conceptos de lo transpersonal, ¿no, Maika? Tú también que has estado apoyando mucho en la investigación a una persona. Hay gente que me han dicho, yo iba con un terapeuta transpersonal y lo que hacía era alinearme los chakras, por ejemplo. Entonces era como de, bueno, pues era una visión de lo transpersonal diferente. Incluso como gente que hace gestalt y que también usa flores de Bach o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, sí hay como, al menos en la formación que estamos compartiendo, sí hay como una diferenciación respecto de alinear chakras, por ejemplo, ¿no? Como eso no lo hacen. Sí, sí, es como otro tipo de alineaciones. La verdad es que sí, qué bueno que lo mencionamos ahorita, Maika, que ahorita que estás como en el siguiente turno, que el enfoque que tenemos aquí y que sirva además para ahorita que demos las redes y las personas que tienen confianza para buscarnos para algún proceso, es que hay que ponerse a pensar a veces hasta, pues se podrá escuchar muy superficial, pero depende de hasta cuánto quieras invertir, porque si hay terapias que son muy profundas, pero puedes tener resultados dependiendo también cómo y cuánto le entres al proceso. Y hay otras que pueden ser, pues, las típicas de, no sé, que pueden estar ahí 1 o 2 años cada semana dándole y dándole y dándole y dándole. Y a lo mejor se vuelven muy buenos entendedores de lo que les pasa, pero igual y el nudo sigue, con cualquiera que sea el enfoque, ¿no? Maika. No, claro, de hecho la terapia existencial también, tuve ahí un maestro de terapia existencial que decía, yo tengo gente en procesos de 10 años y desde yo personalmente siempre me ha gustado como poder experimentar todos los diferentes tipos de terapia. Creo que a fin de cuentas tiene mucho que ver, eso es un tema que lo traigo así como espinita de que quiero hablar de eso en algún momento, pero el elegir un tipo de terapia y un terapeuta es casi igual como Juanjo, elegir, tu micro, Juanjo, porfa. Perdón, Maika. si no está bien. Digo, es elegir un tipo de terapia y un terapeuta es casi igual que elegir una pareja y que muchas veces la gente se va con experiencias muy, muy, muy malas de la psicología y los procesos terapéuticos en general por una experiencia con una persona, con un tipo de modelo. Y yo he tenido muchos y a fin de cuentas yo creo que hasta para diferentes momentos de la vida hay también diferentes tipos y no vas a poder darte cuenta si no lo exploras y si no lo conoces. Eh, y que tampoco te cierres, ¿no? Digo, me da mucha pena por la gente que ha tenido malas experiencias en cualquier tipo de terapia, pero en sí creo que creo que es importante que no se cierren a eso, ¿no? A solo un estilo y ni tampoco a solo una persona, porque puede haber gente de diferentes corrientes o de la misma corriente que lo abordan diferente, como dices, ¿no? El más apapachador, el más directo, y a fin de cuentas el que va a funcionar más para ti es dependiendo de cómo eres, en qué momento de tu vida estás y qué es lo que necesitas para visualizarlo en ese momento. Y muchas veces hasta hay veces que coincides con las personas indicadas en el momento preciso, específico. Y de Y repente ya se acabó y ya. Y ya no es tu terapeuta de toda la vida, pero en otros momentos, otras cosas. claro, claro, todo es transitar, como decías también Norma hace rato, de ritual en ritual, ¿no? Cada uno necesita un contenedor distinto, una guía diferente. Hay mucho y bueno, aquí nosotros estamos como siempre tratando, creo que de proponer algo que a la gente nada más por escucharnos tal vez les mueva, ¿no? Desde luego no se trata de resolver cosas y que tenga un diferenciador con respecto a lo que predomina, tal vez que es el entender y la visión clínica, que es como de quitar lo que está mal en vez de involucrarte con eso. Pero aprovechando que tenías la palabra, Maika, ¿por qué no nos das tus redes de una vez? Porque ya casi nos vamos.
Claro que sí, mis redes sociales es Instagram, maika.pizzalis, también en el podcast @bienabiertosmx, en Spotify también, y Psicología en Cumbres, dando terapia en Monterrey presencial y pues a todo el mundo en línea. Adelante. Gracias. Juanjo, tus redes y alguna frase matona para cerrar, porque nos quedan 3 minutos. Yo Para más los que, tres, yo, para yo los más, tres que faltamos. yo más que frase matona, yo sí les quiero dar el bonito consejo. Ay, no, mejor Este, frase matona. no, es que justo creo que sirve mucho ok, ya estás sufriendo, ¿ahora qué? Ahora trata de verlo de otra manera, explórale más, aléjate, velo de otra manera. Este, y justo creo que los sueños te pueden dar una visión muy clara de lo que está pasando. Y otro consejo también es velo sin un juicio, sin ponerle un está bien o está mal, porque eso solo te va a amarrar a algo. Si se lo quitas y encueras todo tal cual es, y eso, insisto, el análisis de sueños te lo puede dar, creo que vas a encontrar muchas cosas. Y ahí te llegan cachetadas y te llegan moquetazos, pero son suavecitos, los aguantas. Entonces, terapia con sueños en Facebook, Instagram y en la página. Y si hay fuerzas para aguantar lo otro, pues como luego no hay disposición para invertir esa energía en lo que te ponen en enfrente, ¿no? Norma. Pues mis frases, mis redes sociales son psicoterapia.integral_ en Instagram y Facebook, psicoterapia ahí en Twitter y bueno, la página que es normalilia.com, ¿no? Y ya de frase, pues un poco si uno se da cuenta que el sufrimiento es porque tengo miedo de pasar a lo siguiente, pues no se esperen a no tener miedo, ¿no? O sea, con todo y miedo, si no, ¿para qué? Gracias. Bueno, a mí me pueden encontrar en jaimelugo.com, transpersonal Jaime Lugo en Facebook y en Instagram, terapia en Ciudad de México en Condesa y en línea también a todo el mundo. Eh, Efectivamente, no es difícil enfrentarnos a aquello que nos hace resistir a lo que claramente tiene una función de defendernos también, para que las cosas prevalezcan de la manera en la que las hemos estado haciendo. Pero buscar un acompañamiento es viable, es a veces muy necesario, yo diría siempre, y hay de todo, dependiendo cómo nos demos al proceso. Ha habido tránsitos terapéuticos que pueden ser nada más de unas semanas cuando la gente se pone chingona y aguanta vara, y de a poquitos meses y de pronto ya después se vuelve un acompañamiento de vida para cuando hay un momento importante, ¿no? Por donde un portal nuevo que me va a llevar a otra cosa. Entonces confiemos en ello. Y pues bueno, esto es transpersonal. Recuerden que pueden encontrar el podcast en Spotify, en iTunes, TuneIn Radio, iVoox, y todos los miércoles estamos en vivo a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, en las redes de 8:30, por Facebook y por YouTube. Ya nos quedan pocos programas para terminar el año, todavía no sabemos, 3, 4 más o menos, pero vamos a hacer todo lo posible para que podamos despedir el año también. Híjole, ese es otro tema para este año. O sea, tanto que decir y tampoco al mismo tiempo de este año. Yo creo que en el 2019, cuando estábamos brindando, quienes brindábamos por el año nuevo, no teníamos ni idea de lo distintos que íbamos a atravesar si es que seguíamos aquí. Pero bueno, es algo que ya estaremos platicando. Y sí, yo me despido con la frase de Selene Regina, que dice que, como ella le decía a una amiga, que también hay que alinear los chancros, no nada más los chakras. Vayan al médico si andan de locochones y no se cuidan. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana.